para que todo el mundo lo entendamos, es pasar mucho tiempo sentado, ¿no? La definición en realidad es el estilo de vida de quien realiza escasa o insuficiente actividad física o deportiva. Y no, pues me gusta mucho esta canción de movimiento de Jorge Drexler, que dice, estamos vivos porque estamos en movimiento. Si quieres que algo muera, déjalo quieto. Y pues sí, efectivamente, ¿no? La quietud nos está cobrando ya la factura en pleno siglo XXI de una manera voraz por las consecuencias que pueden devenir, que hoy las vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pasan mucho tiempo sentados, efectivamente, ¿no? Si están editando, si están pues en una sala de audio, si están ensayando, si están en la computadora, y luego a eso ya vamos a añadirle las redes sociales, el desayunar, comer y sentar, que casi siempre lo hacemos sentados, ¿no? O el dormir, que va a ser acostado. El sedentarismo es pasar mucho tiempo en la misma postura, que bueno, principalmente lo asociamos al estar sentado. ¿Cuántas horas al día paso sentada o sentado? Y hacerse un recuento de en promedio, ¿no? Del lunes a viernes, en general, que es la semana ya sea laboral o académica, aproximadamente en estudiantes de música suele ser entre 10 y 12 horas, ¿no? Entonces, pues es muchísimo tiempo. Y luego les pregunto, ¿ya haces alguna actividad física? Y casi todos contestan que no. El sedentarismo va mucho más allá del dolor, como lo vamos a ver en este momento. Es una afección en la que el cerebro le deja de llegar sangre, ¿no? A ciertos tejidos, ya sea por una hemorragia o por un infarto que se muere una zona, hagan de cuenta que se obstruye una arteria, una parte importante que da ese flujo sanguíneo a esa área del cerebro y deja de pasar. Y como les digo, puede ser porque se infarte o puede ser porque sea una hemorragia, o sea, se sale, en vez de llegar a donde tiene que llegar la sangre, llega a otro lado, ¿no? Entonces se inflama el cerebro y eso produce secuelas considerables como la hemiplegia, problemas del lenguaje. La hemiplegia o hemiparesia, que es la mitad del cuerpo, se puede ya sea debilitar o paralizar. También pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Esto del sedentarismo, pues empezamos a movernos menos, los músculos se van haciendo cada vez más débiles y la pérdida de fuerza muscular se asocia a otras condiciones, a otras patologías. El síndrome metabólico, hay que entenderlo como un conjunto de signos y síntomas. Una de las características, por ejemplo, que la cintura tiene un diámetro mayor, entonces se le conoce como cuerpo de manzana, ¿no? A nivel abdominal es mucho más grande esa zona, es donde se empieza a acumular la grasa y entonces en esos estudios de sangre también se puede ver que tienen un alto nivel de triglicéridos, bajo colesterol de HDL, que es un tipo de colesterol que le podríamos llamar como el bueno, porque es el que nos ayuda a eliminar el colesterol de las arterias, tener la presión arterial alta. Entonces, normalmente están entre 2 y 3 de estas que les acabo de platicar. Tenemos estas células que nos ayudan a que se forme más hueso y a que se esté remodelando y regenerando continuamente, porque nuestro cuerpo tiene esta gran ventaja de que se va regenerando. Casi todos nuestros órganos y nuestras células se están regenerando. Mientras unas se mueren, otras van naciendo. Y en los huesos pasa mucho eso. Entonces hay osteoblastos y hay osteoclastos y uno de los efectos más importantes para esta regeneración ósea está en relación con el apoyo y en contraste con la gravedad. O sea, hay una gravedad que nos está venciendo hacia abajo y nosotros estamos compitiendo, por así decirlo, con esa gravedad para podernos sostener de pie o sentados o podernos levantar y hacer nuestros movimientos, ¿no? Entonces el sedentarismo realmente nos afecta a nuestros huesos porque empezamos a debilitarnos y eso es algo que a veces no tenemos muy presente. Tenemos músculos, fascias, ligamentos, tendones, nervios, ¿no? Y bueno, para los que no estén familiarizados con las fascias, es un tejido, una red que envuelve a nuestros músculos y conecta todo nuestro cuerpo y tiene una parte neurológica, tiene entramados de terminaciones nerviosas muy importantes y muchas veces ante la falta de movimiento, la fascia que recubre estos músculos también se deja de deslizar adecuadamente y entonces tenemos dolores que aunque no nos hayamos pegado y no
hayamos estado de alguna manera en una actividad física. Ya ven que después uno de hacer ejercicio siente dolor, ¿no? Que sintió los músculos. Aquí normalmente es de, pues, no he hecho nada y precisamente el cuerpo duele, ¿no? Y gran parte se lo debemos a este tejido miofacial, o sea, músculos y fascias, que dejan de tener su movimiento constante, dejan de llenarse de oxígeno. Al dejarse de llenar de oxígeno y de tener el flujo sanguíneo como normalmente está, genera acidosis. La acidosis es un estado en donde el cuerpo precisamente tiene menos oxígeno y esto se traduce en dolor. El dolor sí tiene una explicación por el nivel del sedentarismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si después de estar mucho tiempo y muchas semanas y muchas horas y muchos años acumulados, cuando de repente nos invitan a hacer alguna actividad física, algún ejercicio, o por ejemplo, vamos a sacar algo del horno, ¿no? Y nos agachamos, ahí es cuando viene la contractura, ¿no? Y entonces decimos, claro, es que fue porque me agaché, entonces menos movimiento, y luego me preguntan por las fajas, ¿no? Oye, me recomendaron esta faja para ponerme. Si se dan cuenta, una faja es para inmovilizar, entonces menos movimiento. Y se empieza a hacer un cuadro, o más bien un ciclo vicioso, que es un círculo, ¿no? En el que no terminas y no empiezas, porque pues esto te aleja también del ejercicio. Si empiezas a padecer de dolor, ya no sales a caminar porque te duelen las rodillas, porque te duele el cuello o algún otro lugar, ¿no? El dolor lumbar es el más frecuente en los trastornos musculoesqueléticos y realmente en músicos es importante considerar que, que pues pasan mucho tiempo sentados, pero sí llama mucho la atención que es una zona muy normalizada, que uno se espera tratar, que no acude a un profesional de salud porque como que ese está ahí y ya se acostumbró. Y la que es de dedos, muñecas, la que no me está dejando tocar, esa sí la atendemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo que lo tengamos presente. Bueno, la diabetes, que como ustedes saben, tiene que ver con este aumento de glucosa en la sangre y que también está asociada al sedentarismo y que también genera dolor en el cuerpo, un tipo de dolor muy especial. Puede desencadenarse el dolor neuropático, que es bastante insoportable. Bueno, evidentemente por bajar nuestro gasto calórico, porque no nos estamos moviendo y es cuando gastamos energía y gastamos calorías, es cuando nos movemos. Si no, no hay gasto energético, no hay, sí hay, claro que hasta respirar genera un gasto calórico, pero es muchísimo menor, ¿no? Entonces, pues esto va relacionado también con la propensión a la obesidad y a este mismo ciclo vicioso, ¿no? Hagan de cuenta que nuestras mangueras internas por donde pasa la sangre, hay una sangre que pasa muy oxigenada y hay otra sangre que pasa con muy poca, bueno, más bien con el desecho, ¿no? Con la parte que lleva la sangre sucia, por así llamarle, la del el dióxido de carbono. Esta sangre, que tendría que estar como en un flujo constante, el movernos nos ayuda a desintoxicarla, nos ayuda a generar una mayor respuesta a nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no tiene que hacer nada porque no nos estamos moviendo, pues nuestras mangueras también se debilitan. Y entonces ante cambios bruscos, como de repente que nos inviten los amigos a jugar una cascarita, un fútbol, y de repente a que accedan, pues claro que puede venir un problema si todo el tiempo han estado en sedentarismo y luego tienen un pico, ¿no? Y porque muchas veces hay antecedentes que uno no sabe que tiene. Al tener las piernas flexionadas en la cadera, a nivel de la cadera 90 grados. Bueno, eso sería lo ideal respecto a la ergonomía. Pero si tenemos, por ejemplo, esta postura siempre de estar sentados con las piernas, como se ve en la imagen, pues precisamente cortamos el flujo sanguíneo, principalmente el venoso, a que se vuelva a oxigenar la sangre y entonces si empieza a haber mucha de esta sangre eh, sucia, vamos a llamarle, las piernas se pueden empezar a edematizar, a inflamar. Y entonces es una de las pautas que nos puede llevar, ¿no? Que los pies hinchados y más si hace calor, a que hay toxinas que no se están eliminando, a que esa sangre no se está recargando de sangre limpia, de sangre oxigenada y no le está llegando a los tejidos. También empieza a haber un cambio en la coloración de las piernas, se empiezan a ver más oscuras, también se empieza a ver la piel como más abrillantada. Son algunos datos que nos pueden llevar a que haya una insuficiencia venosa. Y también esto es el riesgo que puede llevar al evento vascular cerebral, porque a veces se forman trombos, ¿no? En las arterias se pueden formar, o en las venas, trombos que luego se desprenden y eso puede viajar al pulmón o al cerebro.
¿Y a poco también tiene que ver la salud mental, ¿no? Porque esto, el sedentarismo, ¿en qué nos afecta el tema de la salud mental? En un estudio científico que se publicó en marzo del año pasado, que se hizo en Cambridge, estudiaron la relación entre la ansiedad y el sedentarismo y observaron, porque hicieron más o menos el estudio a lo largo de 4 a 5 años, alrededor de estudiar, fueron 4,000 adolescentes entre 12, 14 y 16 años, y lo que observaron es que el patrón de movimiento diario alrededor de este sedentario, más bien de estos adolescentes, es que era mínimo, que no tenían actividad. Informaron que estos síntomas que tenían de ansiedad, realmente, bueno, hicieron un grupo control y un grupo experimental. Al grupo control no le aplicaron absolutamente nada, lo dejaron así como siguieron, y al grupo experimental les introdujeron algún tipo de actividad física que monitorearon entre la leve, o sea, que sería, por ejemplo, estirarse un poquito, salir a caminar, ¿no? Acostarse en el piso y hacer algunos movimientos, a algunas actividades más intensas, ¿no? De actividad física. Y lo que detectaron es que efectivamente a los 18 años, que fue cuando terminó, cuando cumplía cada adolescente los 18 años, se dan cuenta de que las personas que mejoraron en cuanto a ansiedad fueron aquellas que hicieron una actividad de movimiento, más allá de llamar ejercicio, de leve a moderada, y que sí bajaron o mejoraron entre un 20 y 40% sus síntomas de ansiedad. Entonces, ellos concluyen que efectivamente este tema de la ansiedad sí empeora o sí es un factor, como les decía, un factor de riesgo para la ansiedad. Y la ansiedad actualmente pues es una de nuestras patologías que vemos más pues ahora está en niños, ¿no? Vemos de niños ansiosos. Entonces, bueno, pues vámonos a las soluciones, ¿no? Porque ya hablamos mucho de lo malo, lo malo. y, y justo, ¿no? Uno se imagina, así vamos a combatir el sedentarismo, y entonces me encantó este video porque a veces somos muy perfeccionistas, me incluyo. Yo conozco a muchos músicos y sé que estamos en la misma línea. Entonces ya salí de mi ponencia que hablaron de la postura y sedentarismo y me inscribo al gym, ¿no? Y al entrenamiento funcional y a todo este tipo de ejercicios tan impresionantes que admiro mucho, pero efectivamente que si nunca han hecho, no se los recomiendo para nada. Hay que pasar de una imaginación, un ideal, de un sueño, a hacer pasos que nos ayuden a no procrastinar, porque a veces procrastinamos porque nos ponemos un ideal súper difícil de alcanzar. Entonces, efectivamente, una de las soluciones que aparte no nada más nos ayuda para mejorar el sedentarismo, y bueno, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y es algo que tenemos muy, muy a la mano, que es el caminar, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar o tal vez no, de la neurogénesis y de la neuroplasticidad. Tenemos esta información a partir de hace aproximadamente 15 años. Cuando yo estudié la carrera hace muchos años, me decían que las neuronas se morían y que ya no se podían volver a recuperar. Y pues, ¿qué creen? Que eso es una falacia, porque después ya la ciencia descubre que efectivamente tenemos neuronas y que estas neuronas van a poderse recuperar. Y a esto se le llama neurogénesis, y hay una neuroplasticidad en donde las neuronas además generan nuevas vías. Si este ejemplo que les decía yo del infarto cerebral se muere, pues hagan de cuenta que las neuronas, esta zona que ya se murió, se van a encargar de irse a otro lugar para entonces hacer esa función en otro lugar que al principio no les correspondía. Y eso es la neuroplasticidad. Y bueno, pues se ha comprobado científicamente también que el caminar favorece más esta neurogénesis, comparándolo incluso con armar un rompecabezas, estos juegos de gimnasia cerebral, ¿no? Sudoku y estos ejercicios que uno estaría crucigramas, teniendo todo el tiempo el cerebro en movimiento, ¿no? Entonces, caminar, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar, aprenderse algo, memorizar, escuchar música y estarla memorizando, pruébenlo caminando. Uno diría, es que ¿cómo si tengo tantas cosas que hacer en la computadora, en la pantalla, no termino? Bueno, pues vamos a ver soluciones, pero de entrada empiezan a acariciar la idea de salir a caminar, ¿no? A dar la vuelta a la manzana, a recorrer nuevos lugares. Se pueden llevar su música escuchándola, pueden estarse memorizando algo, si tienen algo de teoría también que presentar como algún examen. Y yo les diría que
es un tiempo invertido, porque sus neuronas van a despejarse, van a regresar mucho más concentrados, y entonces hay que apostarle más a la calidad que a la cantidad. El tiempo invertido a veces se nos va y nos vamos, que si a las redes, que si nos distraemos, y esto nos lleva a procrastinar también, y pues no soluciona nada, ¿no? Entonces, lo aconsejable sería de media hora a 40 minutos de ejercicio diario para contrarrestar, ¿no? Cada vez más el peligro del sedentarismo. Igual pueden empezar solamente caminando, por ejemplo, 10 minutos al día, ajá, y de esos 10 minutos al día, todos los días, cuando consideren que ya no les implica demasiado y que le quieren dedicar un poquito más, pues a lo mejor se bajan una aplicación. En YouTube hay bastantes pues sí, proyectos de clases, ¿no? Que son de bajo impacto, pero que también son de ejercicio cardiovascular, porque le estamos apostando a lo cardiovascular. Recordemos que nuestras arterias y venas necesitan empezarse a ejercitar, porque cuando alguien está sedentario, así como los huesos se vuelven más porosos, pensemos en un hueso así como un árbol y un tronco torcido, y unas venas arterias como unas mangueras que están con una buena presión de agua. Pues cuando alguien deja de hacer ejercicio, cuando dejamos de movernos y estar mucho tiempo sentados, entonces hagan de cuenta que el cuerpo se vuelve más así, más tubular, y así el cuerpo no debería de estar. Y las mangueras también más planas y sin potencia. Entonces imagínense, y así quieren que el cerebro esté al 1000%. Entonces, una estrategia muy importante también para el aprendizaje y que efectivamente nos va a ayudar al corazón y a todo el gasto calórico. Hagan de cuenta que aquí ya lo volvemos un círculo de vicioso a virtuoso, ¿no? Estamos pasando. La Organización Mundial de la Salud hace 10 años no hablaba del sedentarismo con esta visión como una solución. No recomendaba el ejercicio de 30 a 40 minutos para combatir el sedentarismo. No estaba dentro de sus recomendaciones. Igual el año pasado, por primera vez, se publica ya una recomendación de hacer ejercicio. Esto es muy importante porque muchas veces la medicina se basa en todo lo que está publicado con artículos científicos. Es tan grave el tema del sedentarismo actualmente que ya es una recomendación, o ya tendría que ser una recomendación de o sí o sí. De hecho, lo que recomienda ahora la OMS es precisamente cada 30 minutos, 3 minutos de actividad. 3 minutos es voy al baño, tomo agua, hago una llamada mientras camino. O sea, podríamos aprovechar ese movimiento. Si, por ejemplo, es hora de mi colación, ¿no? Tengo hambre, en ese momento, pues me paro y ya tengo, mientras estoy caminando, estoy moviendo, estoy comiendo, ¿no? Tendríamos que normalizar que es muy, muy, muy natural, o sea, los niños lo hacen, pero ¿qué pasa? Que entonces llega la institución, el sistema, y es, siéntate y no te pares, y como papá también, o mamá nos pasa, ¿no? Y estás desayunando, no te pares, entonces es el no te muevas, es un no te muevas de manera inconsciente que nos han metido hasta por los codos, y entonces claro que nos volvemos bien sedentarios, ¿no? Si ustedes ven a los niños cómo se mueven, a los niños cómo se están moviendo, pues nada que ver con el adolescente, mientras más grande empieza a ser uno, menos movimiento empieza a generar y nos volvemos más sedentarios. Pero eso se puede combatir, y entonces no me tiren de que estoy exagerando. Ojalá en las escuelas pronto tengan la alarma, así como era antes para salir al recreo, y sea de hay que pararnos, hay que movernos, y que la maestra y el maestro lo hagan también, que se estiren un poquito, que respiren, muevan sus brazos, ¿no? Entonces vamos a pararnos un poquito. Entonces, miren, ¿qué les parece? Que así movemos las piernas y los brazos. No se preocupen ahorita en hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces podemos mover un poquito el cuello y las piernas, y luego vamos a mover las piernas cada vez más suavecito, como ya no, primero las empecé despegando del piso, y ahora ya no las despegamos tanto, y vamos a ir bajando y vamos a ir lanzando los brazos hacia adelante y hacia atrás, así, como si corrieran con los brazos. Eso es, y luego para los lados, para un lado y para el otro lado, y que la cabeza vaya. Y así solamente por el placer de moverse, por el placer de que ahorita estamos sanos, la mayoría espero que estemos sanos, y que nos podemos mover, que tenemos brazos. Y bueno, ¿qué pasa si tenés las piernas, por ejemplo, las abrimos y las lanzamos para un lado y para el otro como si fuera un balón? No importa si se van a caer o sea, es rico, ¿saben? La idea es que si se paran, que se muevan, porque de verdad nos paramos, estamos así en la computadora y nos paramos y así ya nos vamos. O sea, ya la columna ya se quedó con esa memoria de una postura que pues ha estado por muchos, muchos, muchos minutos, ¿no? Muchas horas y muchos años. Esto es acumulativo. Entonces, vamos a sentarnos. Está rico, ¿no? Moverse.
Bueno, yo lo sentí muy rico. Entonces, pues, ¿qué nos ayuda? ¿Qué podemos hacer? Ponernos una alarma es un excelente, así el sonidito. Ya hay más dispositivos como teléfonos y unos especiales para el movimiento que también están como que persiguen este lado de la salud y entonces nos ayudan también a darnos cuenta del dormir, cuántas calorías estamos gastando al día, cuánto nos estamos moviendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias marcas y hay varias modalidades, hay aplicaciones, pero la más básica es la de una alarma. Sí, ponerse una alarma que suene y entonces, ay, ya, ni si se dan cuenta cuando pasó media hora y 40 minutos y nos ayuda significativamente. Entonces sales, respiras, le hablas a un amigo. Algunas empresas lo tienen su golfito, pero por ejemplo, esto de tener juegos, estos de mesa, que son como el típico de futbolito, y unos que son de aventar el platito. Bueno, como ese tipo de juegos ayuda muchísimo a que entonces cambiemos la postura y también esta parte lúdica nos cambie y nos dé creatividad, porque muchas veces nos estancamos y ustedes que se dedican al arte y a la creación, les diría, hay que poner a trabajar estas neuronas. Y bueno, pasando al tema de la postura, ¿no? La postura en el sentido físico está vinculada a las posiciones de las articulaciones y a la correlación entre las extremidades y el tronco. Está implicado con el tema del sedentarismo, ¿no? ¿Cómo está mi postura si paso mucho tiempo sentado? Y bueno, precisamente la postura que hemos asociado a otras áreas, ¿no? Como pensar en postura también es pensar en postura de yoga, la postura al dormir, la postura en la danza, en el teatro, en la música, la postura, estar en la computadora o en su caso también editando, ¿no? Y si están en un estudio de grabación, pues también estar en los monitores. Entonces, en músicos, ¿cómo es el tema de la postura? Y es amplísimo. Créanmelo, esto da para estirarse. Es un tema que es mucho, muy profundo y hoy lo que me interesa es relacionarlo con el tema del sedentarismo y darle soluciones, ¿no? La postura va a estar influenciada por nuestra actividad, o sea, lo que nos dedicamos, más que el movimiento, aquí me refiero a nuestra actividad, ya sea si estamos estudiantes, si estamos ya trabajando y a qué nos dedicamos, ¿no? La mayoría de las actividades van a ser sedentarias. La salud y la enfermedad, o sea, en contextos de si soy saludable, ¿cómo va a ser mi postura? No tener ningún trastorno neurológico va a poder que yo venza la gravedad. Tener un trastorno neurológico, a lo mejor desde la infancia, va a hacer que la postura que no esté en equilibrio. Entonces hay que tomar en cuenta pues todas estas nociones. La personalidad es una muy importante porque no es lo mismo quien es una persona que suele estar muy activa, que tiene una gran energía hacia sus proyectos y hacia lo que quiere conseguir, a alguien que está deprimido, ¿no? La postura de alguien que está deprimido va a ser distinta a quien está padeciendo ansiedad y un largo etcétera, ¿no? También por nuestro estilo de vida va a estar influenciado porque, como lo hemos platicado, y pues sí, ¿no? Quien está de alguna manera en este estilo de vida sedentario, ya como tal, o sea que a lo mejor no está dedicando a nada, pero pasa mucho tiempo en la tele, pasa mucho tiempo en las redes sociales, o sea, quitando el tema del trabajo, de la ocupación, ¿no? Si lo pasamos a un estilo de vida, pues hay quienes sí usan a lo mejor la bicicleta y hay quienes se van todo el tiempo en coche, hay quienes no caminan en absoluto y hay quienes al contrario se estacionan en algún lugar lejos y prefieren las escaleras, ¿no? Entonces, el estilo de vida nos va a marcar realmente un diferencial en nuestra postura. El tema de la visión es porque es como un agregado cultural. Tanto la bipedestación como la visión son dos anclajes para nuestra postura. O sea, una bipedestación, el estar de pie, ya nos cambió completamente el tema postural, en el sentido de que los animales, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos en eso, en una gran parte. En la evolución hemos conseguido ese estado de bipedestación y entonces nuestra mente y nuestra vista generaron un rollo neuroplástico que a los animales no se les ha dado, ¿no? Igual que el pulgar, un perrito no puede agarrar un vaso y tomárselo, y nosotros sí. Y entonces el uso de herramientas y la creación de herramientas en esta teoría evolutiva es que está logrando o genera que nosotros tengamos esta neuroplasticidad, ¿no? Sí cambia mucho el estar viendo de frente, por ejemplo, para un bebé que se la pasa acostado, cuando se sienta y cuando se para,
cambia completamente y es cuando el del lenguaje y el aprendizaje y todo el tema cognitivo empiezan a evolucionar. Entonces, problemas en la visión, pues pueden generar también temas en la postura. Y al igual, por ejemplo, un desequilibrio en la columna, como una actitud escoliótica o una escoliosis, que la pelvis esté basculada para un lado, para el otro, va a hacer que los pies se apoyen distinto, o si hay una pierna más larga o más corta, y todo eso va a también influir en nuestra postura. Las puse en rojo, las que estamos enfocándonos ahorita. Pues la postura en músicos es un issue importantísimo, porque pues evidentemente la mayoría tocan sentados y los que tocan de pie casi siempre estudian y practican sentados. Por ejemplo, un guitarrista que en el concierto va a estar de pie, cuando estudia realmente está clavado, lo hace en su casa, lo hace sentado. Pues casi siempre o en el sillón o recargados, condicionando a que se nos debilite la columna. Entonces hay varios factores de riesgo que hay que considerar, porque más allá de hablar de una buena o mala postura, podemos hablar de una postura aconsejada o desaconsejada, ¿no? Yo que podríamos aconsejar, pensémoslo en una inversión a futuro. Cuando somos jóvenes pensamos en que el cuerpo siempre va a estar así, ¿no? Pero de repente ya se van sintiendo aquí la jorobita y se van sintiendo por acá que el huesito ya se sale y que se ve y que se marca. Y conforme van pasando los años, créanme que es más evidente. Entonces, lo que hagamos ahora es lo que vamos a ver en un futuro en nuestro cuerpo, que es con el cuerpo que nacimos y es con el que vamos a morir. Es como, pues sí, es nuestro hogar al final, ¿no? El hogar que está en el que estamos habitando, nuestro ser está habitando. Lo que estoy señalando en rojo es lo que es diferente a la medicina laboral, específicamente en el área de oficinistas, secretarias, no sé, psicólogos, todos los que están todo el tiempo sentados, pero por sedentarismo lo podríamos ver con unos factores de riesgo, como ya les señalé. Ahora vamos a agregar estos, ¿no? Porque estos no están en los demás. Digo, a menos de que sí tengan por algo el teléfono aquí, la pantalla allá y se tengan que enchocar, pero verdaderamente en temas de salud y por el riesgo que había, digamos, estadísticamente, las bajas laborales o afecciones laborales, principalmente las musculoesqueléticas, a nivel mundial, en un promedio, oscila entre el 20% y el 60%. O sea, quiere decir que de 10 personas que trabajan en la computadora, pensemos en una empresa, entre 2 y 6, según el país y muchas condiciones, ese es el rango que se da, como en resumen, va a tener alguna afección musculoesquelética relacionada a su trabajo. Pues en músicos la estadística es mayor, es entre el 60 y el 80%. Y entonces están en mucho más riesgo de padecerlas. Y yo aquí les diría, por estas que estoy poniendo en rojo, que aparte se suman a las anteriores, ¿no? Entonces, tocar instrumentos asimétricos, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, hasta el sax, ¿no? Que pongo ahí como ejemplo, el sax se va a posicionar más hacia un lado que en el centro, ¿no? Clarinete, oboe, algunos instrumentos van en el centro, el piano va en el centro, pero todos aquellos en donde mi postura se tiene que modificar, como la flauta, guitarra, casi todos los de cuerda, ¿no? Entonces, cargar el instrumento es otra cosa que no vemos en las personas de la oficina. No se llevan su computadora, ¿no? Bueno, tal vez sí, su laptop le están cargando, pero no es algo que no tenga diseño. Al contrario, yo les diría que la ergonomía es presente casi siempre en temas de salud laboral. Ha crecido muchísimo, muchísimo. Y en música, pues ya empezó hace algunos años y con esto que estamos hablando y abriendo, ojalá haya más ruido y cada vez más interés. La falta de nociones de ergonomía, ¿no? Que les platicaba ahorita, porque todo lo demás, si se dan cuenta, sí sucede, o sea, se recarga mucho en el respaldo de manera prolongada, también sucede en el primer grupo que estaba describiendo, y estudiar con cantidad y más con calidad, en realidad no lo subrayo porque sí son clavados, ¿no? O sea, gente que, workaholics, o sea, workaholics hay muchísimos, y aunque no es que estén estudiando, están trabajando en lo suyo, pues no la metí como algo distinto. Entonces, sí es un riesgo estar las horas y las horas tocando o estando en pantalla, más que con calidad, como les decía, este rollo de la concentración. También el sobreuso de la musculatura de dedos y muñecas, que es precisamente cuando acuden más, es cuando ya se afectó esta zona, y normalizar los temas de la espalda y cuello, ¿no? Los mitos como música contra deporte, este rollo de no, es que si tocas y te dedicas también a algún deporte te puedes lastimar, ¿no? Y eso es un mito, porque realmente hacer ejercicio nos sitúa, ya lo vimos, en otro lugar, nos sitúa en un lugar en donde nuestras arterias, venas, el tema respiratorio mejora todo, hasta la piel, ¿no? Porque nos estamos desintoxicando, sudar nos hace bien. Entonces, definitivamente,
acercarse, podemos, si no han hecho ejercicio, que yo creo que la mayoría, ¿no? Si no hacen alguna actividad física, podemos acercarnos con algunos estiramientos y caminar y después ya abrazar alguna clase como tipo aikido, si les gustan las artes marciales o a lo mejor, bueno, por ejemplo, yo alguna vez intenté capoeira y sí me comprometía las muñecas, las sentía como muy lastimadas después de las sesiones de capoeira y decía, yo creo que no, porque yo también trabajo con las manos, entonces no era para mí, ¿no? Pero hay quienes pueden hacer lagartijas y no tienen ninguna molestia, pues podrían probar, ¿no? Aquí, más allá de quitarnos, como de limitarnos, yo les diría quitarnos los prejuicios. Tema siguiente, pues pueden pasar las horas clavados. Y yo les diría, un día de 24 horas se va a dividir en 3, ¿no? Idealmente. O sea, 8 horas, 8 horas y 8 horas, tenemos 24 horas en total. Entonces, un tercio del día tendría que ser para dormir. El otro tercio para una actividad y el otro, la actividad a la que te dedicas, o sea, más de 8 horas ya no cuenta. O sea, ya 8 horas en lo mismo está como que es un factor de riesgo fuerte, tanto para física como mentalmente, ¿no? El otro tercio del día es para este tema recreativo, lúdico, donde entra también el que te bañas, el que desayunas, comes, te trasladas, o sea, todos esos huequitos que se van sumando serían las otras 8 horas. Obviamente en un marco ideal que a veces no consideramos, ¿no? Porque hay sábados que seguramente duermen 10 horas y habrá días que tienen sesión de grabación o algo que van a estar auditando y van a estar 12 horas en la pantalla. En algunos picos puede pasar, claro que sí, pero si eso se mantiene y es constante, ya es un problema. Y esto se acumula, recuerden que se acumula. Y además de tocar ustedes, pues usan la computadora, el celular, o sea, es un sedentarismo como muy visible, ¿no? Que vemos ahí todo el tiempo. Entonces, pues las soluciones sí están relacionadas con el movimiento. Más allá de catalogarlo, porque también entiendo que hay personas que no les gusta hacer ejercicio, es me voy a mover más. ¿Qué puedo hacer para moverme más? Empecemos con las pausas. Cada 30 minutos o 45 minutos, 5 de pausa, ¿no? Y entonces, como lo vinimos haciendo ahorita, un poquito de movimiento. El ejercicio, lo que estoy recomendando, va de suave a moderado. Si ustedes ya han hecho ejercicio en otros momentos de su vida, claro que podrían hacer uno más intenso, ¿no? Las soluciones también van a implicar la ergonomía. Fíjense qué padre está del parado. Ya hay más, ya se va a volver una tendencia, este rollo de estar de pie con la pantalla. Esto ya tiene que ser una tendencia. Ya hay escritorios que venden con la posibilidad de modificar la altura. Véanlo como una inversión. Es importantísimo. ¿Por qué no también, si me voy a ir para atrás, ajusto mi pantalla? Porque claro que también de repente un descansito está bien. El tema de las sillas, por ejemplo, yo hace rato empecé con mi sillita ¿no? Yo empecé con mi sillita de respaldo, porque pues me apapaché un poquito, voy a compartirles, pues quiero estar relajada, ¿no? Pero yo no trabajo ni las sesiones en línea ni las sesiones que tengo aquí con esa, yo trabajo con este banquito. Y siempre estoy con este banquito y a veces me pongo en la pelota. Ahorita les platico que con la pelota también es bien padre, ¿no? Porque en la pelota, entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo levanto una pierna, voy a perder el equilibrio. Pero en esta posición, con la pelota, no hay manera de que yo quiera cruzar la pierna porque me voy a desequilibrar muchísimo. Y eso que estoy sentada bien en mis isquiones, con la pelvis vertical, porque he trabajado mucho en mi conciencia corporal, el tema de la postura. Pero verdaderamente implica, al estar aquí, que mi espalda y mis músculos posturales estén trabajando, estén activos. De hecho, para la columna es mucho mejor estar de pie que sentado, porque estando de pie, nuestros músculos antigravitatorios están trabajando, como lo son glúteos mayores, los músculos de las piernas, de las pantorrillas, gemelo, sóleo, y también los músculos paravertebrales están trabajando de manera adecuada o están trabajando más por el tema de la verticalidad completa, ¿no? Cuando quitamos la mitad, o sea, cuando nuestra espalda está recargada todo el tiempo, y las piernas cruzadas, hagan de cuenta, hago que de todo mi sistema, lo que acabe trabajando más que creen que sea, de aquí para abajo, y los del cuello. Entonces, ¿dónde son las zonas típicas de dolor? Pues aquí, acá y todo esto, ¿no? Es la zona que más empieza a doler, porque es la que empieza a sobreusarse más. Entonces, aquí, muy importante, es que tengamos posibilidades de movimiento. El tema ergonómico es bien importante. Cuando les pregunto, ¿ocupas computadora de escritorio o laptop? Y me dicen laptop. Y entonces ya les digo que me describan cómo está su escritorio. Y casi todos ocupan pues, la laptop aquí, o sea, cómo es. Eso hace que los brazos sufran un chorro, porque están arriba. Entonces los brazos tendrían que estar abajo.
Por eso les pido que compren un teclado externo y lo ocupen en el espacio, que hay escritorios que tienen esa salida donde va el teclado, y que adquieran esta plataforma para subir la pantalla, porque la pantalla, estando de alguna manera tan abajo, hace que estemos con la vista aquí. Entonces, subirla es importante, y estas cuestiones son especiales, porque ya una vez yo lo hice con una laptop, que ya también estaba viejita con esto de que son obsoletos bien rápido. Yo llevaba ya 7 años con mi Mac, hice una laptop, y se me echó a perder por estar todo el tiempo con unos foamies que yo le ponía abajo, ¿no? Entonces, bueno, ya descubrí esto, me encantó, ahí se los paso. La computadora de escritorio tendría que estar en un ajuste. Entonces, tienen el monitor, ajá, tiene que estar la vista a más o menos entre 15 y 30 grados hacia abajo, el centro de la pantalla. No tiene que estar el centro del monitor aquí en una vista, porque nuestra vista no es al centro, va un poquito hacia abajo. Y más para salvaguardar la postura del cuello, porque el cuello, cuando hablamos de la posición de la cabeza, esto es muy cansado, esto colapsa las cervicales, tanto para atrás como para abajo. Entonces la cabeza tendría que estar con un alargamiento a nivel de las cervicales. Entonces, para que eso sea posible, necesitamos que nuestra pantalla esté un poquito hacia abajo, pero no demasiado, ¿vale? Uso cuando yo trabajo en la computadora, porque a mí me queda muy arriba el escritorio. Entonces, yo lo que tengo que hacer para sentirme cómoda de la espalda es hacer esto, ¿no? Y de hecho, subir un poquito más, pero... Entonces, subo un poquito más, ya. Ahí tengo los 90 grados, bueno, está un poquito más arriba. Si lo quisiera menos, pues ya nada más le quito no, ahí está. Entonces, ahí estoy a 90 grados, y entonces ya podría estar con el teclado a esta altura. Hay que evitar que esté muy lejos, que esté a esta altura. Entonces yo cuando voy a estar un rato trabajando en la compu, me pongo una onda así, como una tablita, donde acerco aquí el mouse, o sea, porque no me gusta estar frente a la pantalla tanto, pues me hago más para atrás, y a veces trabajo un ratito aquí, un ratito acá, un ratito en la silla, ¿no? Ya según el modelo. El respaldo es en la zona dorsolumbar, y también tiene que estar en 90 grados, tanto el codo. Bueno, por ejemplo, ahí yo les digo que mando más para atrás el teclado todavía, para que quede más puesto en esta vertical, ¿no? Aquí, y no hasta acá adelante. Puede ser muy cansado para la muñeca estar muy adelante. Y ya saben, ¿no? El síndrome de túnel del carpo, que es uno de los favoritos de las lesiones por estar mucho tiempo en la computadora, en el teclado. ¿A qué es mejor? ¿Que el instrumento se adapte a ti o tú al instrumento? ¿No? Pensen un momentito. ¿Qué es mejor? ¿Ok? Bueno, pues la respuesta que nos va a favorecer es que el instrumento se adapte a mí. Porque yo tenderme que adaptar al instrumento, pues es que el instrumento es muy antinatural, ¿no? Entonces, esto es una de las desventajas ergonómicas, que a veces no se va a poder situar en donde sería un ideal, pero de entrada saber que es mejor que yo lo adapte a mí. Y buscamos la manera para hacerlo, y también llamamos a diseñadores y a lauderos a que hagan más instrumentos con esta cuestión ergonómica, ¿no? Entonces, porque está muy limitado. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la flauta transversal nos lleva para un lado y la guitarra para el otro. Y hagan de cuenta que se quitan la guitarra, y cuando les tomo la foto del examen postural, vemos que efectivamente es como si trajeran todavía puesto el instrumento, ¿no? Y pues genera dolor. Dolor que es más incapacitante conforme se va acumulando más, y pues eso nos damos cuenta muchas veces ya con la edad, ¿no? Por ejemplo, la ergonomía en el instrumento, tal vez una muy buena en la guitarra eléctrica, que le hicieron como esta bajadita a la guitarra para poner el brazo, que esa, por ejemplo, la guitarra acústica para guitarra clásica no la tiene, y que algunos talis ergonómicos han hecho, por ejemplo, por ahí en Europa un bajista al brazo de la guitarra lo volteó, lo giró, para que entonces la mano quede mucho más cómoda aquí y no tenga que hacer tanto esta flexión de muñeca. Y me encantó, el de las flautas, está volviendo ya algo bien padre. Músicos que han pasado muy mal con sus lesiones, porque en vez de hacer que tú te adaptes al instrumento, yo hago que el instrumento se adapte a mí, me quito los paradigmas de que se ve bien bonita, y viene mucho con esto rollo, la verdad, el tema de la estética en los instrumentos, viene muchísimo. Entonces, pues aquí es como si fuera una flauta dulce, ¿no? Como que inconscientemente uno diría, ya me bajé de escalón, pero la realidad es que el cuerpo es primero, y cuando uno la pasa mal y ya no puede tocar, busca lo que sea, porque se da cuenta de lo verdaderamente importante. Entonces, favorecer
que los elementos más estáticos se vuelven más dinámicos, y aquí nada más puse unas capturas de pantalla de algunos de los videos que he subido para que se den una vuelta. Hay calentamiento para músculos de la cara, para hombros, para columna, acabo de estrenar uno el sábado, para miembros inferiores. Ahora con esto del sedentarismo, si dicen, no, pero yo las piernas para tocar no las ocupo, entonces nada más caliento de acá para, ¿no? Es más, nada más llegan hacia la de los dedos, ya ni siquiera los hombros, ¿no? Entonces, no, especialmente los músculos que no están ocupando, las partes del cuerpo que no están ocupando para tocar, las que son estáticas, esas son las que habría que calentar más. Pensemos en nuestro flujo sanguíneo, nuestra circulación. Miren, a mí algo que me gusta de estas sillas sin respaldo es que me puedo mover, ¿no? Seguramente ustedes también tienen bancos, pero a casi todos les ponen el respaldo, y el respaldo nos lleva a debilitarnos. Si lo van a tener está bien, si van a tener el apoyabrazos está muy bien, pero que no lo usen todo el tiempo. Esa sería la idea, que puedan como mesurar, ¿no? El uso. Probar nuevas opciones para sentarse. Por ejemplo, uno diría, pero ¿cómo una hamaca, no? Si la hamaca es para irse de vacaciones y descansar. Y aparte de eso, promueve el sedentarismo, ¿no? Y yo les diría, no necesariamente. Si si nos polarizamos, vamos a rigidizar. Polarizarse es pasar de un estado al otro y hay que quedarse. O sea, como les puse, ¿no? De muy sedentario, ahora me voy acá al Ironman, ¿no? Pues no. Lo que se trata es de que podamos conectarnos con el cuerpo que habitamos, como con los semáforos que tenemos. Estoy cansado, a lo mejor estoy cansado, pero me falta energía, y si me falta energía, me falta movimiento. No necesariamente estoy cansado y me voy a la hamaca, ¿no? Entonces, muchas veces uno llega de las vacaciones ya cansado, ¿a poco no? Sino que ya descansé demasiado, yo no necesito descansar de la vacación. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, la postura va a cambiar totalmente la visión, va a cambiar el desahogo. A mí, en lo personal, sí me gusta pasar de una posición a otra, y yo ya experimenté el tema de la laptop en la hamaca, es de lo más delicioso. Entonces tengo aquí unas imágenes. Estaba medio preocupada de cómo le voy a hacer si no tengo foto, y bueno, me busqué algunas y miren, encontré un montón de fotografías de trabajar en la hamaca. Por ejemplo, la segunda foto que se ve él con el brazo caído, yo les diría, no, al contrario, hay que poner la hamaca de tal manera que los brazos se apoyen, y eso, ponemos la computadora en las piernas, como las piernas flexionadas así, en, en esta posición con la rodilla flexionada, y ahí recargamos la computadora, y entonces ahí nos acomodamos. Es importante que la cabeza esté recargada. Entonces, un ratito recargarse ahí, ¿no? Se apapachan, se consienten si tienen que hacer algo que no les demanda nada, pero otro ratito se van a la computadora de pie, y en otro ratito se compran una pelota y se ponen a trabajar en la pelota. O sea, la idea aquí es pasar de posturas, ¿ven? En el instrumento no tengo imágenes y no es tan fácil, aunque sí en la pelota también lo desarrollo. A mí me gusta mucho dejarles como actividad el tocar mientras caminan. Eso está bien padre. Y algunos instrumentistas podrían, otros pues como la batería no, ¿verdad? Pero pruébenlo, va a estar bien padre. Quienes puedan, su memoria, su atención, todo cambia. También les indica como mayor, les recuerda que hay que respirar, ¿no? Eso como que nos saca también un poco de nuestro estado ahí como de loop, ¿no? Que ya a veces dejan en el instrumento, y que eso nada más es acumulativo, es repetición que al rato puede desencadenar una tendinopatía y un largo etcétera, ¿no? Fíjense aquí la postura en la cama, y por qué no, ¿no? Esta me encantó, como lo importante es estar cómodo y hacer pausas. Y a veces ponerse algo abajo de las piernas y dejarlas estiradas, y ahí hacer ejercicios de pies, mover los pies, ¿no? Eso también está súper rico. Y bueno, esta que es un ejercicio clave, que si no tienen pelota lo pueden hacer con la pared en la cabecera, también con las piernas arriba, que es movilizar los pies para arriba, para abajo, a un lado y al otro, para favorecer el retorno venoso. Ese ejercicio de descanso, también de sus 5 minutos en el piso, acostarse, levantar las piernas, es maravilloso. Para hacer adecuaciones en el área de trabajo, hay que verlo como una inversión de la salud. O sea, yo sé que uno diría, no, pero es que cuesta muchísimo esto que tengo que me estás pidiendo, ¿no? Pues no necesariamente es la silla más costosa ergonómica. Si ustedes se saben sentar y primero lo logran en una pelota, verán que con la otra silla es mucho más fácil. Pero la inversión en el escritorio y la inversión en la plataforma, si es laptop, y ya como hay escritorios seguramente para audio que también podrían mandar a hacer que estén muy pro, pero sí considerando la ergonomía, o sea, la altura de los brazos. Obviamente la distancia está distinta, la altura, que por ejemplo yo que soy bajita, llego a cualquier silla y me queda todo como más arriba. Entonces, pues subirme como con estas plataformas, ¿no? Entonces, pues bueno, adecuar más bien nuestro instrumento y nuestra área de trabajo.
Y bueno, pues muchas gracias. Aquí ya les voy a dejar mi contacto de cómo me pueden encontrar en redes sociales, en WhatsApp, es el teléfono de Casa Semir, y también que se echen una vuelta en la página web que es igual.com.mx y muy fácil.